Pocos saben que algunas palabras no son solo sonidos al viento. Existen palabras que cargan peso espiritual, palabras que abren puertas invisibles y palabras que, cuando dichas en el momento equivocado, atraen exactamente aquello que usted más debería evitar. Pare todo ahora. Escuche con atención. Esto no es coincidencia. Si usted llegó hasta aquí, si estas palabras le encontraron justamente ahora, es porque algo necesitaba ser revelado antes de que fuera demasiado tarde. Padre Pío reveló algo tan profundo que dejó a muchos en silencio y a otros en lágrimas. Él decía que el mal no entra siempre por la puerta abierta de par en par del pecado evidente. Muchas veces se infiltra por la boca, disfrazado de costumbre, de desahogo, de broma inocente, especialmente en momentos de transición espiritual, especialmente cuando un ciclo se cierra y otro se abre, especialmente en el año nuevo. Escuche con temor reverente lo que voy a decir ahora. El inicio de un año no es solo un cambio en el calendario. En el mundo invisible es una travesía, una frontera espiritual. Padre Pío veía esto con claridad. Él decía que, mientras las personas brindan, ríen y hacen promesas vacías, fuerzas invisibles observan atentamente cada palabra pronunciada, porque las palabras no son neutras, ellas son semillas, y algunas semillas, cuando lanzadas, atraen el mal como un imán. Esto no es exageración, es una advertencia. Padre Pío reveló que existen dos palabras específicas que nunca deberían ser dichas en el año nuevo. Nunca. Porque al ser pronunciadas en ese umbral entre lo que murió y lo que aún no ha nacido, ellas funcionan como una invitación silenciosa, un llamado, una autorización espiritual. Quizás usted ya haya dicho esas palabras sin percibirlo. Quizás todo el mundo a su alrededor las diga. Quizás ellas parezcan comunes, inofensivas, casi automáticas. Pero Padre Pío alertaba. El enemigo prefiere lo que es común. Él se esconde en el hábito, no en el escándalo. Y es exactamente por eso que el peligro es tan grande. Escuche con seriedad. Padre Pío no hablaba para asustar, sino para rescatar. Él veía personas entrando en un nuevo año ya heridas espiritualmente, ya debilitadas, ya cargando pesos que ellas mismas colocaron sobre sus propios hombros con aquello que dijeron de boca para afuera. Él veía hogares que comenzaban el año bajo una sombra invisible, no porque Dios se apartó, sino porque palabras equivocadas abrieron brechas. Y aquí está el punto que pocos tienen coraje de decir. El año nuevo escucha, el cielo escucha, el infierno también. Lo que usted declara en ese momento no queda suspendido en el vacío, queda registrado en lo invisible. Padre Pío decía que hay frases que sellan destinos temporales, que orientan batallas espirituales que durarán meses. Por eso él advertía con severidad. Cuidado con lo que usted profiere cuando el tiempo se renueva, porque su boca puede convertirse en un altar o un portal. Pocos entendían, muchos reían, algunos se arrepentían después. Quizás usted esté pensando ahora, pero son solo palabras. No, nunca fueron solo palabras. La Biblia entera está construida sobre esa verdad. Dios crea con la palabra. El mal imita, distorsiona y trata de destruir también por la palabra. Padre Pío, que luchaba noches enteras contra fuerzas malignas, sabía esto mejor que nadie. Él revelaba que, en el año nuevo, el enemigo se aprovecha de la euforia, de la distracción y del cansancio espiritual para inducir a las personas a decir cosas que no deberían jamás declarar sobre sí mismas, sobre el futuro, sobre la propia vida. Y cuando esto sucede, no es Dios quien se aparta. Es la persona que, sin percibirlo, se posiciona espiritualmente en desventaja. No fue por casualidad que esto le conmovió. Si usted siente un apretón en el pecho ahora, si algo dentro de usted se inquietó, es porque su alma reconoce la gravedad de lo que está siendo dicho. Padre Pío decía que el alma reconoce la verdad antes de que la mente la acepte. Y yo necesito alertarle con toda la seriedad que este momento exige. Las dos palabras que él reveló no son palabrotas, no son blasfemias explícitas.
Justamente por eso son tan peligrosas. Ellas parecen desahogo, parecen realismo, parecen humildad, pero en el mundo espiritual funcionan como una firma invisible. La mayoría no soporta encarar esto. El próximo paso es aún más grave. Porque cuando usted entienda cuáles son esas palabras y por qué ellas atraen el mal, usted nunca más va a atravesar un año nuevo de la misma forma. Nunca más va a hablar sin discernimiento. Nunca más va a tratar el tiempo como algo neutro. Prepare su corazón. Lo que viene a continuación no es para curiosos, es para quien quiere protección, claridad y vida espiritual alineada con el cielo. Padre Pío no hablaba por su posición. Él hablaba como testigo, como alguien que vio demasiado, como alguien que cargaba en su propio cuerpo las marcas de la batalla invisible. Cuando él alertaba sobre palabras, no era metáfora. Era experiencia vivida en el confesionario, en las noches sin dormir, en los combates espirituales que dejaban marcas físicas en su carne. Él veía lo que sucede cuando una persona habla sin discernimiento. Veía inmediatamente. Bastaba que la persona se sentara frente a él. Antes incluso de abrir la boca para confesar, Padre Pío ya lo sabía. Él decía que las palabras moldean la disposición del alma, y la disposición del alma determina qué espíritus se aproximan. No es poesía, es ley espiritual. En el confesionario él oyó a miles de personas, y comenzó a notar un patrón que lo inquietaba profundamente. Personas que atravesaban el año nuevo diciendo ciertas frases, llegaban meses después espiritualmente quebradas. No por grandes pecados visibles, sino por una secuencia de acontecimientos extraños, cansancio sin motivo, pérdidas inesperadas, conflictos que surgían de la nada. Una sensación constante de peso. Padre Pío veía la raíz, y la raíz estaba en las palabras. Él decía con severidad: el demonio no necesita que usted lo invoque, basta que usted se entregue por la lengua. Fuerte, duro, verdadero, Padre Pío poseía el don de la lectura de las almas. Él veía manchas, heridas, grietas espirituales, y explicaba que muchas de esas grietas no venían de actos graves, sino de declaraciones hechas con la boca en momentos espiritualmente sensibles. El Año Nuevo era uno de ellos, quizás el más peligroso. Mientras el mundo celebra, el cielo observa. Mientras el ruido aumenta, el discernimiento disminuye. Y es ahí donde el enemigo trabaja, no con posesiones espectaculares, sino con pequeñas autorizaciones, pequeños consensos, pequeñas frases dichas sin pensar. Padre Pío decía que el mal respeta jerarquía, él no invade donde no es autorizado. Pero cuando la propia persona declara algo contra sí misma, cuando ella sella con palabras una visión negativa del futuro, ella misma debilita la protección que Dios ofrece. No porque Dios retira la mano, sino porque la persona vuelve el rostro. Él enseñaba algo que casi nadie gusta de oír. No toda palabra dicha es apenas expresión emocional. Algunas son pactos inconscientes, especialmente cuando dichas con convicción, repetición y en el momento equivocado. Y aquí entra la autoridad de Padre Pío. No estamos hablando de un teórico. Estamos hablando de un hombre que enfrentaba demonios físicamente. Un hombre que era atacado por la noche, arrojado de la cama, golpeado por fuerzas invisibles. Un hombre que expulsaba espíritus malignos apenas con la presencia. Un hombre cuyos estigmas sangraban diariamente como señal de unión con el sufrimiento de Cristo. Él sabía cómo el enemigo opera, sabía cómo entra, sabía cómo permanece y sabía, principalmente, cómo es invitado. Padre Pío decía que el demonio presta atención especial a las palabras de autodeclaración, aquello que la persona afirma sobre sí misma, sobre lo que espera, sobre lo que cree que merece. Y en el Año Nuevo esas declaraciones se multiplican. Las personas dicen cosas como si estuvieran jugando con el propio destino. Él alertaba: nunca diga al inicio del año aquello que usted no quiere cargar hasta el fin de él, porque el mundo espiritual toma en serio lo que usted dice incluso cuando usted no lo toma. En el confesionario, él interrumpía a los penitentes, corregía frases, mandaba repetir palabras,
porque él veía el efecto inmediato del lenguaje en el alma. Había casos en que él se negaba a continuar la confesión hasta que la persona renunciara verbalmente a ciertas declaraciones hechas en el pasado, no por ritual, por necesidad espiritual. Y cuando alguien preguntaba por qué tantas cosas comenzaron a salir mal después de un cambio de año, Padre Pío respondía con tristeza: porque usted maldijo su propio camino sin percibirlo. Esto es pesado, pero es real. Él no hablaba esto para generar miedo, hablaba para despertar vigilancia, porque donde hay vigilancia, hay protección. Donde hay discernimiento, el mal encuentra resistencia. Y ahora usted necesita entender algo crucial. Las dos palabras que Padre Pío reveló no atraen el mal por superstición. Ellas atraen porque expresan rendición interior. Ellas comunican desistimiento, cierre, negación de la esperanza. Y el enemigo se alimenta exactamente de eso. Si usted continúa, va a entender. El próximo punto es aún más grave. Porque cuando usted finalmente oiga cuáles son esas palabras y por qué ellas tienen tanto poder en el año nuevo, usted va a percibir que quizás ya las haya dicho muchas veces. Y va a entender por qué ciertas luchas se repiten. Padre Pío decía que la revelación verdadera nunca viene entera de una vez. Ella viene en capas, porque el alma necesita ser preparada para soportar el peso de la verdad. Por eso él no arrojaba todo de una vez en el confesionario. Primero él despertaba la conciencia, después hería el orgullo. Solo entonces revelaba el punto exacto donde el mal había encontrado paso. Ahora comienza esa parte. Escuche con temor. Lo que usted va a oír ahora no es simbólico, es directo, es concreto, es peligroso cuando ignorado. La primera palabra que Padre Pío alertaba para jamás ser dicha en el año nuevo es simple, corta, común y devastadora cuando declarada en ese momento. Y preste atención. Cuando usted dice eso en el cambio de año, usted no está desahogándose. Usted está afirmando. La palabra es nunca. Nunca voy a cambiar. Nunca me sale bien. Nunca lo consigo. Nunca soy feliz. Nunca tengo suerte. Quizás usted ya haya dicho esto riendo, quizás suspirando, quizás como desahogo. Padre Pío veía algo que casi nadie ve. Cuando alguien dice nunca sobre sí mismo en el umbral de un nuevo ciclo, esa palabra deja de ser desahogo y se convierte en sentencia espiritual. Él explicaba con firmeza: cuando usted dice nunca, usted cierra puertas que Dios aún no ha terminado de abrir. No porque Dios pierda poder, sino porque el alma se posiciona en resistencia. El cielo trabaja con esperanza, el infierno trabaja con conclusiones definitivas. Nunca es una palabra de cierre. Ella encierra posibilidades, ella declara fin antes del tiempo. Y el mal ama lo que está cerrado, porque lo que se cierra a la esperanza se abre a la opresión. Padre Pío veía la consecuencia invisible de esa palabra. Veía personas que comenzaron el año decretando límites sobre su propia vida, y meses después estaban presas exactamente en aquello que declararon, no por castigo divino, sino porque la palabra crea dirección, y la dirección crea camino. Él decía algo que helaba la sangre de quien oía: el demonio no crea la desesperación, él solo confirma aquello que la boca ya ha declarado. Cuando alguien dice nunca, está ofreciendo al enemigo un terreno listo, un suelo donde la esperanza no crece. Y atención, no es sobre pensamiento negativo ocasional, es sobre declaración. Palabra pronunciada, palabra asumida, palabra repetida, especialmente en el año nuevo, cuando lo espiritual está en transición. Padre Pío enseñaba que el tiempo es como una puerta giratoria en lo invisible. En el momento del cambio de año, todo está más sensible, más permeable, más atento. Por eso la Iglesia siempre trató vigilias, pasajes e inicios con reverencia. El mundo lo olvidó, el infierno no. Cuando usted dice nunca en ese momento, usted no está solo describiendo el pasado. Usted está proyectando un límite sobre el futuro. Y el enemigo trabaja exactamente dentro de esos límites autoimpuestos. Pero escuche bien, esto aún es la parte más soportable de la revelación. Padre Pío
decía que esa palabra ya era grave, pero advertía con más peso sobre la segunda palabra. Él se ponía serio, cambiaba el tono. A veces pedía silencio antes de hablar, porque esa segunda palabra no solo cierra puertas, ella invita. Pocos soportan oír esto. La segunda palabra es dicha todos los años por millones de personas sin percibirlo. Es dicha en fiestas, en brindis, en frases hechas. Parece incluso inofensiva, pero en el mundo espiritual, ella funciona como un sello de rendición. Padre Pío decía, esa palabra entrega al enemigo aquello que no le pertenece. Él veía personas diciendo esa palabra y en el mismo instante veía una sombra aproximarse del alma. No como posesión, como opresión, como peso, como repetición de ciclos dolorosos. Él advertía, esa palabra no debe ser pronunciada jamás como declaración sobre el futuro. Y aquí viene la capa más profunda de la revelación. La palabra es sí, si Dios quiere, si sale bien, si tengo suerte, si no es peor. Quizás usted esté confundido ahora, porque esa palabra parece humilde, parece prudente, parece incluso religiosa. Pero entienda, no es contra Dios, es contra la duda disfrazada de humildad. Padre Pío veía más allá de la apariencia. Él explicaba que existe una diferencia brutal entre sumisión y vacilación disfrazada de prudencia. Cuando alguien dice, si Dios quiere con fe, es abandono confiado. Pero cuando dice sí, como quien no espera, como quien ya acepta el fracaso, esa palabra se transforma en vacilación espiritual. En el año nuevo, decir sí sobre cosas que deberían ser entregadas con confianza funciona como una brecha. No porque Dios exija frases perfectas, sino porque el corazón está revelando su posición. Padre Pío decía, el cielo actúa donde encuentra confianza. El mal actúa donde encuentra incertidumbre aceptada. Y lo más grave, el enemigo se aprovecha de esa palabra para prolongar ciclos, para mantener el alma suspendida, para impedir decisiones firmes, para atrasar gracias. Nunca cierra, sí debilita. Juntas, esas palabras construyen una prisión invisible. Padre Pío lloraba al ver personas buenas, piadosas, presas no por pecados escandalosos, sino por aquello que declaraban sobre sí mismas año tras año. Él decía, ellas rezan con la boca y se sabotean con la lengua. Pero aún no ha terminado, porque ahora viene la parte que trae esperanza, porque Padre Pío nunca terminaba en miedo. Él siempre ofrecía el camino de retorno, la corrección, la redención, la forma de deshacer lo que fue dicho. El próximo paso es aún más profundo, porque involucra qué decir en su lugar y cómo sellar espiritualmente un nuevo comienzo, incluso si usted ya se equivocó antes. Hay un momento en que la verdad deja de ser apenas información y comienza a doler. Es aquí, porque ahora no estamos más hablando de palabras sueltas ni de conceptos espirituales distantes. Ahora es sobre usted, sobre su historia, sobre aquello que usted siente y casi nunca dice en voz alta. Padre Pío enseñaba que la revelación solo cumple su papel cuando el alma se reconoce en ella. Caso contrario se convierte en apenas otro discurso bonito. Y él sabía exactamente cuándo alguien comenzaba a verse en lo que estaba siendo dicho. Él veía la mirada bajar, veía la respiración cambiar, veía el silencio pesar. Permítame preguntarle algo, y no responda en voz alta, responda por dentro. ¿Cuántas veces usted comenzó un año diciendo que iba a ser diferente y terminó repitiendo los mismos sufrimientos? ¿Cuántas veces usted prometió esperanza, pero por dentro ya esperaba la decepción? ¿Cuántas veces dijo nunca más, no como fuerza, sino como cansancio? Padre Pío decía que existe un dolor silencioso que no grita, pero corroe. Es el dolor de quien perdió la expectativa. No la fe explícita, la expectativa. Aquella confianza simple de que algo bueno aún puede suceder. Cuando esto se pierde, la persona continúa rezando, trabajando, sonriendo, pero por dentro algo se cierra. Y es ahí donde entran las palabras.
Él veía personas que decían nunca, no porque eran rebeldes, sino porque estaban cansadas, cansadas de intentar, cansadas de esperar, cansadas de decepcionarse. Y el corazón cansado comienza a protegerse cerrando puertas. El problema es que, cuando usted cierra para el dolor, muchas veces cierra también para la gracia. Padre Pío decía, el corazón herido crea muros sin percibirlo, y esos muros no alejan solo el sufrimiento, alejan lo nuevo. Quizás usted se reconozca en esto. Quizás usted diga que no cree más en cambios grandes, que ya acepta lo que se pueda, que prefiere no esperar mucho para no frustrarse. Esto parece madurez, pero espiritualmente es desistimiento disfrazado. Y cuando llega el año nuevo, ese estado interior se revela por la boca. La persona no dice más va a ser mejor, ella dice sí se da. No dice más Dios puede, dice vamos a ver. No dice más yo confío, dice no quiero ilusionarme. Padre Pío veía esto como un conflicto interno profundo, porque el alma aún quiere creer, pero el corazón tiene miedo de sufrir de nuevo. Entonces la persona habla con cautela, como quien pisa en terreno quebrado. Y esa cautela, cuando se convierte en lenguaje constante, se convierte en limitación espiritual. Usted ya percibió cómo ciertas frases salen casi automáticamente. No creo más expectativas. Ya me acostumbré. Conmigo es así mismo. Esas frases no nacen de la razón, nacen del dolor acumulado. Padre Pío no condenaba a esas personas, él sufría por ellas, porque veía que no eran débiles, eran heridas, y la herida no tratada aprende a defenderse sola, aunque eso cueste el futuro. Él decía algo profundamente perturbador. El enemigo no necesita destruir un alma esperanzada, basta convencer a un alma cansada a dejar de esperar, porque cuando la esperanza se calla, la vida espiritual entra en modo de supervivencia, y quizás sea eso lo que usted esté viviendo. No un alejamiento de Dios, sino un encogimiento interior. Usted no se subleva, usted no blasfema. Usted apenas espera menos, sueña menos, pide menos, cree menos. Padre Pío veía esto claramente en el confesionario, personas que decían las palabras correctas, pero con el corazón trabado. Él interrumpía y preguntaba, ¿usted aún espera algo de Dios? Y muchas lloraban, porque percibían que en el fondo habían dejado de esperar. Y aquí está la parte más delicada. El año nuevo confronta exactamente esto, porque él trae la pregunta que nadie hace en voz alta. ¿Usted aún cree que algo nuevo puede nacer? Cuando usted dice nunca, muchas veces está diciendo, no aguanto más intentar. Cuando usted dice sí, muchas veces está diciendo, no quiero sufrir de nuevo. Esto es humano. Padre Pío lo sabía, pero él también sabía que, si esto no es curado, el año comienza espiritualmente cojo, no por mala suerte, sino por postura interior. Él enseñaba que Dios respeta profundamente la libertad del corazón, inclusive la libertad de no esperar más, pero donde no hay expectativa, la gracia no encuentra espacio para manifestarse de forma nueva. Ella incluso sustenta, pero no expande. Quizás ahora usted esté sintiendo un peso diferente, no miedo. Reconocimiento. Aquella sensación incómoda de esto es sobre mí. Si es así, no huya. Padre Pío decía que la primera señal de cura es cuando el alma deja de esconderse. Él enseñaba que no sirve de nada cambiar palabras sin tocar el corazón, pero también decía que palabras correctas, dichas con intención sincera, comienzan a destrabar lo que estaba cerrado. Porque la boca puede ser instrumento de cura cuando se alinea a la verdad, y es aquí donde la esperanza comienza a volver, no como euforia, sino como decisión. El próximo paso es el más importante de todos, porque no basta saber lo que no decir, es preciso aprender cómo deshacer espiritualmente lo que ya fue declarado, cómo reposicionar el alma, cómo atravesar un nuevo ciclo sin cargar las sentencias del pasado. Padre Pío enseñaba un camino simple, pero poderoso, un gesto interior, una forma de hablar que no desafía a Dios, no provoca el mal y no niega el dolor, pero devuelve la autoridad espiritual al alma. Lo que viene a continuación es el punto de giro.
el momento en que la tensión encuentra dirección, donde la alerta se transforma en salida. Padre Pío decía que ningún aviso espiritual es dado sin una puerta de salida, porque Dios nunca revela para paralizar, Él revela para salvar. Y aquí llegamos al punto más tenso de todo lo que fue dicho hasta ahora. El punto en que no existe más neutralidad. O el alma se reposiciona, o continúa cargando pesos que no necesitaba cargar. Él enseñaba algo que asustaba, pero liberaba. Las palabras pueden abrir brechas, pero las palabras también pueden sellarlas. El problema es que casi nadie aprende cómo hacer esto conscientemente. Después de advertir sobre el nunca y el sí, Padre Pío no dejaba a la persona salir del confesionario del mismo modo que entró. Él exigía una corrección interior inmediata, no para agradar a Dios, sino para arrancar del enemigo aquello que había sido entregado sin querer. Y aquí está la confrontación espiritual que él presentaba. O usted continúa declarando límites, o usted comienza a declarar entrega, no una entrega pasiva, una entrega consciente. Padre Pío decía que el mal se fortalece cuando el alma se acostumbra a su propia derrota, no cuando cae, sino cuando acepta caer siempre en el mismo lugar. El peligro no es sufrir, el peligro es normalizar el sufrimiento como destino. Él alertaba, hay personas que ya no piden liberación, piden apenas resistencia, y eso entristece al cielo. Porque Dios no creó a nadie apenas para aguantar, creó para vivir en gracia. En el año nuevo, esto se convierte en un campo de batalla invisible. De un lado, la tentación de decir, va a ser igual. Del otro, el llamado silencioso de Dios diciendo, entrégame lo que usted no controla. Padre Pío enseñaba que la frase correcta nunca comienza con nunca, ni con sí. Ella comienza con algo mucho más peligroso para el enemigo: confianza declarada. Él decía que el alma necesita reaprender a hablar sin negar el dolor, pero sin coronarlo como señora del futuro. Porque cuando el dolor se convierte en autoridad, el mal se acomoda. El clímax espiritual está aquí. Quien gobierna sus palabras, gobierna las puertas de la propia vida. Padre Pío veía claramente dos tipos de personas al inicio de cada año: las que entran con miedo contenido y las que entran con entrega consciente. Las primeras incluso rezan más, pero viven en alerta. Las segundas descansan incluso en medio de las luchas, porque transfirieron el peso. Él decía algo que resuena como martillo en el corazón: el diablo teme menos al pecador arrepentido que al alma que confía. Porque el arrepentido aún puede dudar, pero quien confía ya decidió dónde pisa. Por eso, la confrontación no es contra el mal externo, es contra el lenguaje interno que usted adoptó para sobrevivir. Aquella voz que dice, no cree expectativas, no espere mucho, no se ilusione. Padre Pío llamaba a esto prudencia sin fe, y decía que esto es una prisión elegante. Aquí está la consecuencia invisible que él alertaba. Cuando usted entra en el año solo tratando de evitar dolor, usted ya entró en desventaja espiritual. Porque Dios trabaja con apertura, no con defensa constante. Pero atención, esto no significa negar la realidad, no significa forzar optimismo, no significa fingir que todo va a salir bien, significa algo mucho más profundo: entregar el control del resultado sin cerrar el corazón para lo posible. Padre Pío enseñaba que la frase que sella protección espiritual es aquella que reconoce la fragilidad humana sin decretar fracaso. Él decía que esta postura cierra puertas al mal porque le retira el principal combustible, el miedo al futuro. El enemigo trabaja con anticipación negativa. Dios trabaja con confianza presente, y aquí está el punto de decisión. El año no cambia porque el calendario gira. Él cambia cuando el alma cambia de posición, cuando deja de declarar lo que teme y pasa a declarar a quién pertenece. Padre Pío advertía con urgencia: quien comienza el año entregando, no termina el año esclavizado. Aunque las luchas vengan, aunque los dolores existan, porque el alma ya escogió dónde reposar. Esto es el clímax, el instante en que usted decide si continuará hablando a partir del cansancio
o si pasará a hablar a partir de la confianza, incluso cansado. El próximo paso es el más misericordioso de todos, porque ahora no es más confrontación, es cura. Es la forma concreta de sellar espiritualmente un nuevo comienzo. Una oración simple, un gesto interior, una acción práctica inmediata que Padre Pío enseñaba para reposicionar el alma antes de que el año avance. Nada termina en miedo, todo necesita terminar en redención. Ahora viene lo que Padre Pío nunca negaba a nadie: redención, porque él sabía que alertar sin curar sería crueldad, y él no era un acusador, era un rescatador de almas. Él decía que no importa cuántas veces usted haya comenzado un año equivocado, no importa cuántas palabras usted haya dicho por cansancio, miedo o dolor, mientras haya conciencia, hay reparación. Mientras haya humildad, hay camino de vuelta. Padre Pío enseñaba algo simple, pero profundamente poderoso. Él decía que el cielo no exige discursos largos ni promesas grandiosas. Exige verdad delante de Dios. Y esa verdad comienza cuando la persona reconoce: yo hablé mal porque mi corazón estaba herido. Él orientaba que, antes de cualquier nuevo ciclo, y esto vale para el año nuevo, para una nueva fase, para una decisión importante, el alma debería hacer 3 cosas inmediatas, no como superstición, como alineamiento espiritual. La primera es renunciar conscientemente a las palabras que cerraron puertas, no mentalmente, sino con la boca. Padre Pío insistía en esto. Él decía: lo que hirió por la lengua, se cura también por la lengua. Él enseñaba a decir, en silencio o en oración simple: Señor, yo renuncio a las palabras de desistimiento que yo dije por miedo, renuncio al nunca que cerré por cansancio, renuncio al sí que hablé por falta de confianza. No quiero más cargar esas declaraciones. No es fórmula mágica, es reposicionamiento interior. Es usted quitando de sus propias manos aquello que nunca debería haber sostenido. La segunda cosa que Padre Pío enseñaba era entregar el futuro sin negociar con el miedo. Él decía que muchas personas entregan la vida a Dios, pero hacen eso con condiciones internas. Entrego pero no espero. Confío pero no mucho. Esto no es entrega, es defensa. Él enseñaba una frase corta que él mismo repetía en momentos de dolor intenso, incluso cuando los estigmas sangraban más. Jesús, yo confío en ti, incluso sin entender. Esa frase no promete éxito, no promete ausencia de dolor, pero ella devuelve la autoridad al cielo, y donde el cielo gobierna, el mal pierde espacio. La tercera cosa era una acción práctica inmediata. Padre Pío detestaba espiritualidad sin consecuencia concreta. Él decía que el alma se sella en lo invisible cuando el cuerpo obedece en lo visible. La acción era simple: comenzar el nuevo ciclo con un gesto de consagración, aunque pequeño. Una oración hecha con atención. Un Padre Nuestro rezado despacio. Un rosario iniciado, aunque no terminado. Un momento de silencio ofreciendo el año entero, sin detalles, sin regateo. Él decía: quien comienza ofreciendo, no comienza solo. Y aquí está la parte más misericordiosa de todas. Padre Pío enseñaba que Dios no cobra lo que usted aún no consigue dar. Él no exige fuerza de quien está débil. Él pide apenas permiso. Permiso para actuar donde usted ya se cansó de intentar solo. Usted no necesita prometer que va a ser diferente. Usted no necesita garantizar que no va a caer. Usted no necesita probar nada. Usted solo necesita no cerrar el corazón. Padre Pío decía que el mayor error espiritual no es equivocarse, es decretar que nada más cambia. Y ahora usted ya sabe, eso no es verdad. Si usted llegó hasta aquí, si oyó hasta el fin, si sintió ese peso transformarse en claridad, esto no fue por casualidad. Algo fue realineado. Algo fue devuelto al lugar correcto. El año nuevo no necesita comenzar perfecto. Él solo necesita comenzar entregado. Y donde hay entrega sincera, hay misericordia en movimiento. Padre Pío repetía con firmeza y ternura: confía.
Dios sabe trabajar con lo que usted llama resto. Silencie un instante dentro de usted. Respire, y incluso cansado elija no cerrar puertas hoy. Ahora dígame, con el corazón atento. Entonces escuche apenas esto, en silencio interior, sin añadir nada, sin pedir nada más. El camino fue entregado, la alerta fue dada, la corrección fue revelada, la misericordia fue ofrecida. No hay más actos porque la obra no continúa en la palabra, continúa en la vida. Padre Pío decía que cuando la verdad ya fue dicha y la esperanza ya fue devuelta, insistir es ruido. El cielo habla una vez, el alma responde viviendo. Ahora no es hora de oír más. Es hora de guardar. Es hora de vigilar las palabras. Es hora de atravesar el tiempo con confianza entregada. Si esto le habló, escriba. Yo renuncio al nunca y al sí. Permanezca en paz y siga,